Bienvenidos a Salud Satox, nuestro espacio para hablar con profesionales de la salud, porque nuestra misión y nuestro compromiso es ocuparnos de la salud de las personas. Mi nombre es Ivana Saucic y soy gerente de business en Salud S.A. Hoy nos acompaña el doctor Luis Ricardo Echeverría, graduado de la Universidad de Guayaquil, ha trabajado como médico de emergencias para el ECU 911, ha sido también médico rural del Ministerio de Salud Pública y como médico general en otras instituciones. Actualmente se desempeña como médico general en Centros Médicos Beris desde septiembre del 2017. Hoy vamos a hablar de un tema realmente importante y es la hipertensión como una enfermedad silenciosa. No sé si todos lo saben, pero hay un dato que realmente necesita ser revisado y necesitamos entender más de la hipertensión porque hay 49% de personas que tienen detección, tienen posibilidades de tener hipertensión, pero solo el 15% se trata. Y cuando ves una cifra así es realmente preocupante y necesitamos entender un poco más de esta enfermedad y por eso tenemos hoy al doctor Luis Ricardo Echeverría con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Salud Satox. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a la capacitación del día de hoy. En primer lugar, agradecerles por la invitación y vamos a empezar con esta charla muy importante. Entonces, el tema de hoy es hipertensión arterial. Esta enfermedad es una enfermedad, como ya lo habíamos indicado anteriormente, silenciosa, y esto es lo que lo hace una enfermedad, tomarla en cuenta y saber cómo diagnosticarla a tiempo para poder evitar complicaciones hacia el futuro. Los temas principales que vamos a tratar el día de hoy va a ser, como introducción, conocer la enfermedad, de qué se trata la hipertensión arterial. Luego de esto vamos a ver un poco acerca de la fisiopatología de la enfermedad, es decir, cuál es la razón por qué se produce la hipertensión. Luego de esto vamos a identificar cuáles son los síntomas que podemos presentar en caso de que se puedan presentar, porque debemos de recordar que la gran mayoría de los pacientes van a ser pacientes asintomáticos. Es por eso que cuando hablemos de esta enfermedad siempre vamos a hacer alusión de que es una enfermedad muy silenciosa. Luego de esto vamos a aprender cómo se diagnostica esta enfermedad y finalmente cómo podemos tratarla y prevenirla. Sean bienvenidos todos. Vamos a empezar. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial, en primer lugar, es una enfermedad crónica. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que se ha presentado en el paciente, es decir, el cuerpo del paciente ya no puede controlar por sí solo la presión arterial, hablamos de que el paciente, una vez que se ha identificado esta enfermedad, va a sufrirla toda la vida y va a ser un mal que lo acompañe hasta el último día de la vida de este paciente. Pero lo importante es que tiene un tratamiento y tiene algunos factores que nosotros podemos controlar para que la enfermedad no avance tan rápido ni genere complicaciones a corto o a mediano plazo. Entonces, como diagnóstico, como definición de la enfermedad, ¿qué es la tensión arterial? La tensión arterial es una fuerza que ejerce la sangre circulante contra las paredes de las arterias. Esta fuerza va a estar principalmente mediada por la fuerza que ejerce el ventrículo del corazón para bombear esta sangre. Cuando esta fuerza es demasiado elevada, se considera como hipertensión. Cuando nosotros hablemos de presión arterial, siempre recordemos que son dos datos que nos dan al momento de la toma de este signo vital. El primer dato, correspondiente a la presión sistólica, va a tratarse de la fuerza con que empuja el ventrículo la sangre hacia las arterias, mientras que el segundo dato, o la segunda cifra, denominada presión diastólica, va a ser la resistencia que tienen las paredes de las arterias al momento de que se ejerce esta fuerza por el corazón. Entonces, eso corresponde a las dos cifras que usualmente nos dicen cuando nos toman la presión. Cuando estas cifras están fuera del rango normal, decimos que el paciente es hipertenso. Datos y cifras importantes a nivel mundial que nosotros tenemos que conocer
y es que 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión arterial. 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce que tiene su enfermedad, y 1 de cada 3 que se están tratando por hipertensión no logra controlarla con los tratamientos indicados. Es decir, que si bien es cierto, hay tratamiento para la enfermedad, es difícil que se controle debido a que existen varios factores como la dieta, como el exceso de consumo de sal, que pueden generar difícilmente que exista un control adecuado de la presión arterial. Estimamos que en el mundo va a haber alrededor de 1.130 millones de personas con hipertensión arterial. Esta enfermedad es una causa de las principales causas de muerte prematura en todo el mundo, y apenas 1 de cada 5 pacientes hipertensos logra controlar su presión. Entonces, como estamos observando, muchas veces la enfermedad es de difícil control porque, ya les digo, existen muchísimos factores que juegan en contra del paciente. Datos importantes en nuestro país. Ya vimos los datos a nivel mundial, ahora vamos a ver en nuestro país qué es lo que sucede con esta enfermedad, y es que existen 9.4 millones de personas que mueren al año por hipertensión en nuestro país. En el mundo hay 1 millón de hipertensos que se diagnostican, y 1 de cada 4 adultos en nuestro país sufre de hipertensión. El 10% de jóvenes entre 20 a 30 años padecen generalmente asociada a esta enfermedad a problemas renales. Y en nuestro país, el 42.9%, las muertes van a ser causadas por enfermedades cardiovasculares derivadas de la hipertensión arterial. En niños no hay un registro adecuado, pero se estima que la calidad de vida siempre va a estar mermada debido a esta enfermedad. Entonces, esos son datos en nuestro país. Ahora, una vez que tenemos datos acerca de la enfermedad, ahora vamos a conocer un poco acerca de estos números, porque muchas veces vamos a la consulta o cuando tenemos cualquier otro tipo de situación médica, nos toman los signos vitales, y lo importante es que usted sepa reconocer cuáles son las cifras y los datos fundamentales por cada edad. Es decir, usted tiene que conocer, de acuerdo a su edad, existe unos límites y unos rangos de presión arterial considerada normal. Es así como, conforme avanza la edad, la presión arterial va a ir aumentando. En menores de 5 años, la presión normal es de 90-60 milímetros de mercurio. Hasta los 11 años de edad, se habla de una presión de 95-60. Hasta los 19 años de edad, 110-60. De 20 a 35 años, 120-75. Pasado los 35 años hasta los 45, 125-80. De 46 a 55, 130-80. Y así sucesivamente estamos observando que la presión arterial va aumentando conforme avanzan los años. Entonces, de acuerdo a esta estadística y a este cuadro, nosotros tenemos que conocer, de acuerdo a nuestra edad, cuáles son nuestras cifras normales. Una vez que nosotros sepamos cuál es nuestra cifra normal, ahora sí podemos hablar de las categorías distintas que existen de presión arterial. Existen varias clasificaciones de presión arterial de acuerdo a Unión Europea, de acuerdo a Estados Unidos. Entonces, en general se utiliza esta clasificación de la American Heart Association, la cual habla sobre todo de números más universales y más adaptables a nuestro medio. La categoría de presión arterial considerada normal son aquellos adultos que tienen su presión por debajo de 120/80. Hablamos de una presión arterial elevada o, entre comillas, prehipertensos, aquellos pacientes que tienen la presión arterial sobrepasando el 120, 129 hasta 130 y la diastólica en menos de 80. Ya consideramos como diagnóstico de hipertensión o hipertensión arterial nivel 1 a los pacientes que tengan presión arterial entre 130 hasta 139, la sistólica, y la diastólica de 80 a 89. Hablamos de hipertensión arterial nivel 2,
cuando la presión arterial está por encima del 140, en el caso de la sistólica, y en el caso de la diastólica, por encima de los 90. Las crisis de hipertensión son situaciones clínicas emergentes en el cual el paciente hipertenso no controla su presión, ya sea porque no se ha tomado su medicación o por distintos motivos, y esta presión sistólica se dispara por encima del 180 y la diastólica por encima de 120. Es decir, llamamos crisis hipertensivas presiones superiores a 180, 120. En este caso, este tipo de situaciones tienen que controlarse a nivel hospitalario porque puede generar muchas complicaciones de no controlar a tiempo este tipo de crisis hipertensivas. Ahora vamos a ver, esta lámina es fundamental, ya que nos indica a nosotros cómo tenemos que llevar un control de la presión arterial dentro de nuestro domicilio. La gran ventaja que tiene esta enfermedad es que la podemos cuantificar dentro de nuestros hogares con la medición ambulatoria domiciliaria de presión arterial, y aquí nos indica cuáles son las recomendaciones. Siempre es fundamental, antes de tomar la presión arterial, el paciente tiene que haber reposado por lo menos 5 minutos. Estar sentado en un ambiente relajado, en un ambiente cómodo, y recordar que por lo menos 5 minutos de descanso antes de tomar la presión arterial. Una vez que empezamos con el proceso de tomar la presión arterial, mantenga el brazo inmóvil sobre la mesa. Generalmente lo vamos a tomar en el brazo izquierdo. ¿Por qué razón? Porque el brazo izquierdo tiene el trayecto más corto hacia el corazón y por tanto es una cifra más adecuada, es una cifra más real de la situación de la presión arterial. Colocar el manguito a la altura del corazón y a 1 o 2 centímetros del codo. Generalmente tomamos como referencia el doblez del codo, 2 dedos por encima, para colocar el manguito. La persona tiene que permanecer totalmente cómoda, sentada, apoyada sobre el respaldo de una silla, utilizar una ropa que no le apriete el brazo y permanecer quieto y no hablar durante la toma. No cruzar las piernas, no mover las piernas, estar totalmente cómodo en una buena posición y se procede a la medición de la presión arterial. Esto es fundamental que nosotros lo conozcamos, ya que cuando vamos a un centro médico a tomarnos la presión, si nosotros sabemos este dato, podemos ayudar a que las cifras de presión arterial sean reales y sean lo más confiables posible. Vamos a hablar ahora por qué se produce esta enfermedad. La hipertensión se produce por un sinnúmero de factores, tanto factores internos de la persona, como es el caso de antecedentes familiares, así como también agentes externos, como es el caso de la alimentación, el tabaquismo, el estrés, entre otros. Debemos de recordar que existe 2 tipos de hipertensión arterial. La primera, denominada hipertensión arterial primaria, se trata de aquella hipertensión que su causa está ligada a factores intrínsecos de la persona, como su genética. Resulta que tiene el padre, tiene el abuelo, bisabuelo, tiene toda una línea familiar de hipertensión. Lo más probable es que este paciente también sufra de esta enfermedad. Y se ha determinado mediante análisis de ciertos alelos, de ciertos cromosomas, que existen ciertas alteraciones en las personas que sufren de hipertensión. Por ejemplo, heredan ventrículos izquierdos más musculosos, heredan cavidades cardíacas más grandes, lo que va a generar a la larga mayor capacidad para generar hipertensión. Debemos de recordar que hasta el 95% de las causas de hipertensión van a ser primarias y el resto van a ser secundarias. ¿Qué quiere decir secundarias? Que son derivadas de otros órganos o por otros factores, como es el caso de la hipertensión secundaria a problemas renales, a ciertos tumores, a ciertos problemas de las glándulas suprarrenales. Un gran sinnúmero de afecciones secundarias pueden generar hipertensión arterial. Aquí tenemos como una serie de factores como el sedentarismo, la obesidad, la edad. Debemos de recordar que conforme pasan los años,
existe mayor riesgo de sufrir de esta enfermedad. El límite, el umbral va a ser los 55 años de edad. El paciente pasa los 55 años de edad y el porcentaje de riesgo para sufrir de esta enfermedad de hipertensión va a aumentar 25% por cada 5 a 10 años. Es decir, que cuando lleguen a los 60, 70 años, estos pacientes ya van a tener un riesgo que sobrepasa el 30-40% de sufrir esta enfermedad. Alto consumo de sal. El cloruro de sodio ha sido demostrado en un sinnúmero de artículos médicos que es el responsable de la gran cantidad de pacientes sufran de hipertensión. Resulta que la sal, el sodio que se encuentra, este elemento que se encuentra en muchos alimentos, es el responsable de alterar muchas de las funciones donde se almacena la sal, donde nuestro cuerpo hace el intercambio de sal, que generalmente se produce a nivel renal. Y el riñón libera una serie de enzimas y hormonas que van a regular la presión arterial. Y como hay exceso de sal, esto va a ocasionar que aumente la presión arterial. La genética, que ya lo habíamos hablado, el consumo excesivo de grasas, enfermedades como la diabetes, el estrés, el alcohol y el tabaco. Este punto vamos a hablar de estos últimos 3 aspectos, tanto el estrés como el alcohol y el tabaco, son factores que nosotros los podemos solventar, los podemos solucionar. ¿Cómo? Dejando de fumar, dejando de consumir bebidas alcohólicas y en el caso del estrés, sabiendo manejar los niveles tanto de estrés laboral como de estrés dentro del hogar. Si nosotros aprendemos a manejar estos niveles de estrés, vamos a lograr que los niveles de presión arterial se regulen por sí solos. ¿Por qué se produce la hipertensión arterial? Por otros factores de riesgo que también vamos a ir analizando. En primer lugar, el tabaquismo. Se ha estudiado en múltiples ocasiones y se sabe que el consumo de cigarrillos aumenta la viscosidad de la sangre, así como también aumenta el riesgo de sufrir de arteriosclerosis. Esta enfermedad hace que nuestras arterias se pongan rígidas y aumenta la presión arterial. El estrés, ya lo habíamos mencionado, la gran cantidad de hormonas que se liberan durante el estrés, como el cortisol, como las catecolaminas, hacen que aumente la presión arterial y esto es muy fácil de hacer, incluso hay pruebas de estrés que se realizan. Si una persona está con dolor, con cualquier dolor, dolor de cabeza o un golpe a nivel de miembro superior o inferior, le tomas la presión y lo más lógico es que la presión va a estar disparada. Entonces, el estrés hace que la presión aumente. La genética familiar, ya habíamos hablado anteriormente de esto, en que si la madre o padre, los padres de la persona sufren de hipertensión arterial, el individuo va a estar totalmente en riesgo, un 45, un 50% de sufrir hipertensión cuando pase de los 40 años de edad. Otro aspecto es el consumo excesivo de alcohol. El alcohol daña el endotelio capilar, el endotelio arterial. El endotelio viene a ser una capa que protege nuestras arterias y es por donde circula la sangre. El alcohol hace que este endotelio se dañe y de esta manera no funcionan correctamente las arterias y se vuelven rígidas. Tanto el sedentarismo como el sobrepeso son factores que nosotros podemos evitar. Y se sabe que el aumento de 5 kilos de peso hace que el individuo aumente entre 5 milímetros a 10 milímetros de mercurio de presión arterial. Es decir, que si usted entró con 70 kilos y luego de 2 años está en 75, 78 kilos, solo por el hecho de subir de peso va a aumentar la presión arterial. Y por último tenemos este gran factor que es el consumo excesivo de sal. Culturalmente en nuestro país, el latinoamericano en general, existe una rica gastronomía, pero también una gastronomía llena de condimentos, llena de sabor, llena de sal. Entonces, este es un causante por lo que la mayoría de latinoamericanos tienen un riesgo superior de sufrir este tipo de enfermedades debido al consumo excesivo de sal. Entonces, esto es un factor que nosotros lo podemos controlar en nuestros hogares, disminuyendo la cantidad de sal en nuestros alimentos, así como también disminuyendo o quitando el salero de nuestra mesa. Esto va a ser fundamental
para mejorar los niveles de presión y para llevar un control adecuado en los pacientes que ya tienen diagnóstico. Otros factores que pueden aumentar el riesgo de esta enfermedad van a ser aquellos pacientes que sufren de diabetes. La diabetes es una enfermedad que tiene una estrecha relación con la hipertensión debido a que ambos actúan a nivel del endotelio vascular, dañan las arterias, por lo tanto, aumentan el riesgo de sufrir hipertensión arterial. Una dieta no saludable, la inactividad física o sedentarismo. ¿Cómo sabemos que una persona es sedentaria? Si usted tiene una actividad laboral en donde tiene que estar sentado más de 6 horas, ya tiene un factor de riesgo. Si es que no hace ningún tipo de actividad física, si durante toda la semana, una semana que tiene 7 días, no ha hecho actividad física, al menos 35, 45 minutos en toda la semana de actividad física, ya hablamos de que es una persona totalmente sedentaria y que tiene que cambiar sus hábitos para evitar tener este tipo de enfermedades. Tanto el sobrepeso como la obesidad juegan un papel fundamental, ya lo hemos hablado, que por cada kilo de peso que suba la persona puede aumentar los niveles de presión arterial. La ingesta del alcohol, también ya lo hemos hablado, el tabaquismo, los antecedentes familiares, la edad avanzada y la etnia afrodescendiente. Se sabe que la etnia afrodescendiente aumenta el riesgo de sufrir de hipertensión arterial, aumenta hasta 2-3 veces el riesgo de sufrir hipertensión. Así como también la edad avanzada. Sabemos que las personas que sobrepasan los 65 años de edad, el riesgo de sufrir hipertensión puede llegar hasta el 70%. Y aquí falta un factor que no lo habíamos mencionado, y es el sexo. El hombre tiene más predisposición de sufrir hipertensión arterial que la mujer hasta los 60 años de edad. Pero pasado los 60 años de edad, se equipara y ya es la mujer la que tiene más riesgo de sufrir hipertensión. Listo. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas pueden ser variados, ya vamos a explicar por qué, pero realmente la enfermedad es asintomática. Miren el porcentaje de pacientes asintomáticos, el 95% de pacientes no van a tener ningún síntoma. Y es por esa razón que a esta enfermedad la denominamos como el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque usualmente cuando el paciente siente alguna molestia, tiene los síntomas, es porque la hipertensión ya está muy marcada, está muy alta y ya han pasado muchísimos años sin diagnóstico. Cuando el paciente hipertenso sufre de muchos síntomas como mareos, como náuseas, como dolores de cabeza, hablamos de que el paciente ya está teniendo daño en alguno de los órganos que pueden ser blanco de la hipertensión arterial. Órganos esenciales como el cerebro, órganos como el corazón, como los riñones, pueden sufrir de complicaciones como infarto agudo del miocardio, como accidentes cerebrovasculares, alteraciones a nivel renal. Entonces existe un sinnúmero de órganos que pueden ser afectados por la hipertensión arterial. Aquí están los síntomas que usualmente pueden presentarse en los pacientes: fatiga, dolores severos de cabeza, problemas de visión, dificultad para respirar, dolor de pecho. Puede haber este color rojo en sangre. Ya hablamos de hipertensión de muchos años que no ha sido controlada y ha afectado la parte renal, así como también molestias a nivel torácico. ¿Cómo podemos diagnosticar la enfermedad? La enfermedad de hipertensión se puede diagnosticar mediante principalmente el uso del tensiómetro. La toma de la presión es el principal método para diagnosticar esta enfermedad. La única forma de que nosotros podamos saber si sufrimos de esta enfermedad es tomándonos la presión. Nosotros tenemos que hacer un screening, es decir, una búsqueda de pacientes conforme el paciente pase de los 45 años de edad, entra en el rango de hipertensión y ya debemos de empezar a hacer un control más seguido de la presión. En términos generales, tiene que haber una visita anual al médico. En esta visita tiene que tomarse la presión para verificar cuáles son nuestros niveles de presión arterial. Y otro punto, el paciente tiene que conocer su presión arterial. Usted, cada vez que vaya al médico, tiene que saber qué presión tiene y comunicarle
usualmente, doctor, mis presiones son estas, 120/80, 110/70. Entonces, de esa manera usted va a ser un paciente informado y va a tener la capacidad de ayudarle al médico en su diagnóstico. Exámenes complementarios simplemente nos ayudan a confirmar el diagnóstico y a identificar si existe algún tipo de complicación a nivel renal, a nivel de la parte ocular, a nivel del cerebro. Entonces, realmente métodos como el mapa, métodos como el electrocardiograma, únicamente nos ayudan a confirmar el diagnóstico y a ver si existe daños en otros órganos. Importante conocer los antecedentes personales y familiares. Si usted sabe que tiene padre hipertenso, madre hipertensa, abuelos hipertensos, muy posiblemente usted tiene un riesgo altísimo de sufrir de esta enfermedad y tiene que tener mucho cuidado y tomarse la presión constantemente, ¿no? Cada 6 meses, cada 3 meses, de acuerdo a su edad también. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que nosotros tenemos que tener en caso de que ya tengamos el diagnóstico de hipertensión? Ya habíamos hablado de la importancia del peso en esta enfermedad, entonces uno de los pilares fundamentales va a ser la dieta y el ejercicio, tener un índice de masa corporal menos de 25%, es decir, tener un peso saludable, hacer un control de peso cada 3 meses, evitar factores de riesgo, es decir, evitar el alcoholismo, evitar el tabaquismo, evitar el consumo excesivo de grasas, reducir el consumo de sal, importantísimo, yo diría que es uno de los aspectos fundamentales. La sal es lo primero que el paciente hipertenso debe disminuir para ayudar a controlar su enfermedad. Y por último tenemos la farmacoterapia. Es decir, cuando se realiza todos estos tratamientos y no se logra un control óptimo de la presión, ya el paciente tiene que empezar la toma de antihipertensivos y de esta manera llevar un control. Estos antihipertensivos, una vez que se inicia con el tratamiento va a ser de por vida. Es decir, el paciente va a tomar toda la vida sus pastillas y no puede abandonarlas. Muchas veces se escucha, doctor, no me tomo las pastillas porque no siento nada, no me duele nada. Ya habíamos explicado que el 95% de pacientes son asintomáticos. Entonces, la toma de la pastilla tiene que ser todos los días a la misma hora y según la recomendación médica. ¿Cuáles son las complicaciones de una hipertensión no controlada? Es decir, un paciente que no toma su medicamento, que se excede en el consumo de sal, que no controla su peso. Muchas veces estos pacientes van a terminar con muchos daños a nivel de los órganos principales, como es el caso de a nivel del corazón. Tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo, que simplemente es el aumento del tamaño del corazón, y el tamaño del corazón, al estar de mayor volumen, hace que la sangre bombeada no vaya a la fuerza adecuada o el volumen de sangre no sea el adecuado. Trastornos de la conducción, es decir, alguna arritmia, crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, entre otras. A nivel renal tenemos nefroesclerosis, insuficiencia renal, puede haber retinopatías. Muchas veces cuando la presión es tan alta rompe los vasos sanguíneos de la retina y la persona puede quedar con ciertos problemas para ver. Enfermedades arteriales periféricas, a nivel del cerebro tenemos los ictus, los accidentes isquémicos también los hemorrágicos, entre otros, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? En primer lugar, habíamos hablado de la importancia del peso, entonces debemos obligadamente mantener un peso ideal, disminuir el consumo de sal, comer alimentos frescos y que tengan bajo nivel de grasa animal, reducir el consumo de café. Esto es fundamental. Recordemos que el café contiene cafeína y la cafeína es una sustancia estimulante que aumenta la presión arterial. Limitar la ingesta de alcohol, abandonar el hábito de fumar y realizar por lo menos 30 minutos de actividad física diaria. No necesariamente tiene que ir al gimnasio o matarse, simplemente con una caminata diaria de al menos 30 minutos está garantizando sus minutos de actividad cardiovascular necesarios para disminuir el riesgo de sufrir de esta enfermedad. Ahora, para finalizar, vamos a hablar de ciertas recomendaciones basadas en evidencia clínica
las cuales nos ayudan a controlar la presión arterial y nos favorecen si somos pacientes que ya sufrimos de esta enfermedad. El consumo óptimo de sal en los pacientes debe ser menor a 5 a 6 gramos por día. ¿Qué cantidad esta corresponde? Para que tengamos una idea, 5 gramos de cloruro de sodio o de sal común viene a ser una cucharadita cafetera. Una cucharadita cafetera al día es lo que usted debería consumir de sal para controlar sus niveles de presión arterial y para no tener riesgo de sufrir de esta enfermedad. Los profesionales de la salud deben prescribir actividad física. Ya habíamos mencionado esto, 30 minutos al día, entre 5 a 7 días por semana. Se recomienda abandonar el hábito de fumar porque disminuye el riesgo de hipertensión arterial, de enfermedad coronaria y de todas las complicaciones que habíamos mencionado anteriormente. Recomendamos que las personas con sobrepeso y obesidad consigan un peso saludable para de esta manera, por el simple hecho de bajar de peso, reduzca la presión arterial. No consumir alcohol, ya hemos hablado que el alcohol daña el endotelio de las arterias, por lo tanto no es recomendable. Y también, miren esta recomendación, debemos retirar el salero de la mesa, porque si retiramos el salero de la mesa, evitamos el exceso de sal en los alimentos. Muy bien. Entonces, eso sería todo con la capacitación del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y pasamos a la etapa de las preguntas. Si tenemos alguna pregunta. Perfecto, doctor. Ya hemos ido recogiendo las preguntas. Muchísimas gracias porque estuvo muy, muy completa toda la explicación y todo este tema de los de qué hacer, de cómo detectarla, de los diferentes tratamientos. Entonces, pasemos a las preguntas. La primera ¿es posible revertir el proceso inicial de hipertensión con una dieta y estilo de vida sana? ¿Ya? Ok, muy buena pregunta. Si la hipertensión está al comienzo del diagnóstico, es decir, el paciente no tiene más de 3 meses de diagnóstico de hipertensión, si hace una dieta y un ejercicio adecuado, puede reducir sus niveles de hipertensión arterial e incluso puede hacer que la medicación quede para más adelante. Es decir, lo que vamos a hacer con una dieta y un ejercicio es alargar el tiempo hasta que el paciente tenga que tomar antihipertensivos, ¿sí? Es decir, si bien es cierto, no revierte la enfermedad, pero alarga el tiempo hasta que nos toque tomar algún antihipertensivo, ¿sí? Interesante. Okay. La otra pregunta es, mi tía tiene 92 años, ella toma una pastilla de losartán de 50 miligramos diariamente. ¿Hay efectos adicionales por esto? No hay ningún efecto adicional. Generalmente los antihipertensivos usados en la dosis adecuada y para el paciente adecuado no van a generar ningún efecto secundario que se pueda ser muy nocivo para el paciente. Generalmente son efectos muy leves y solamente el 5% de pacientes lo van a presentar. No hay ningún problema. Perfecto. Otra pregunta. ¿Me debo considerar hipertensa? Últimamente mi presión es de 130/90 y siempre era de 120/80. Tengo 67 años. Ya, muy bien. Buena pregunta. Aquí tocamos el aspecto de la edad. Conforme avanza la edad, habíamos dicho que la presión empieza a aumentar. Entonces, en el cuadro de las diapositivas, observábamos que los pacientes mayores de 60 años podemos considerar como normal hasta 140/90, ¿sí? Hasta 140/90 todavía se considera normal. En este caso, el paciente se le recomienda, si tiene la duda de sufrir de presión, por 10 días consecutivos tomarse la presión y de ahí se saca un promedio para saber si tiene o no hipertensión. Perfecto. Si haces ejercicio, ¿puedes consumir sal o hay que dejarla? Ya, buena pregunta. La recomendación siempre va a ser disminuir el consumo de sal. No estamos diciendo que no consuma sal, ¿sí? Porque realmente la sal es uno de los alimentos básicos dentro de todos los domicilios, todas las casas, en todos los hogares se consume sal. Entonces la recomendación es disminuir el consumo. Ahora, si usted hace ejercicio, no es que como hago ejercicio ya puedo comer la normal cantidad de sal. No, tienen que ir de la mano ambos para que de esta manera
el beneficio sea mayor, ¿sí? Perfecto. ¿Una caminata de 30 minutos al día es suficiente o hay que impulsar la actividad vigorosa? Ya, la caminata, esto es uno de los puntos importantes. Actualmente se sabe que una caminata de 30 minutos, para que tenga un efecto cardiovascular adecuado, tiene que ser una caminata a una velocidad moderada, ¿sí? Porque muchas veces se les dice caminata y 30 minutos, pero caminan demasiado lento, como que estuvieran prácticamente paseando. Y la idea es caminar como que tuviéramos a alguien que nos sigue, o sea, caminar un poquito rápido, ¿no? Sin llegar a correr. Eso sería lo más adecuado. Perfecto. Cuando hay presión elevada eventual por algún factor como exceso de sal o medicina antiinflamatoria, ¿se puede pensar que no se necesita medicina de la presión por día y puede ser reversible? Ya. Hay ciertos aspectos que pueden elevar nuestra presión arterial. Habíamos dicho que ciertos eventos estresantes, como golpes, como ciertos medicamentos, como ciertos momentos de estrés, puede que se eleve la presión por este momento, es decir, es algo temporal. Pero si nosotros necesitamos hacer un diagnóstico, saber si sufrimos de la enfermedad, tenemos que tomarnos la presión mínimo 10 días y ahí sacar un promedio para saber si sufrimos de hipertensión o solamente fue por el momento estresante que pasamos. Ah, perfecto. ¿Cómo escoger el antihipertensivo correcto y adecuado? Ya, el antihipertensivo correcto se va a hacer, generalmente se inicia por una tabla que tenemos los médicos, en donde se inicia con pequeñas dosis, por ejemplo, de losartán, por ejemplo, de captopril, enalapril, medicamentos que se inicia con dosis pequeñas y luego de esto se evalúa al paciente, es decir, le damos el medicamento y lo evaluamos, por ejemplo, un mes, le hacemos un seguimiento y de acuerdo a cómo ha aceptado el paciente ese medicamento, se evalúa si se le deja con el medicamento o lo podemos cambiar. Es decir, que no hay una fórmula universal para decir todos los pacientes tienen que tomar solo este medicamento. El medicamento es personalizado para cada paciente, ¿sí? Tiene que tener su control, tiene que ir al médico y el médico tiene que ponerle el antihipertensivo adecuado, ¿no? Perfecto. La dosis de medicación son variables en base a los síntomas. Creo que un poco respondiste. O sea, tiene que ser personalizado el Es tratamiento. personalizado, es para cada quien, no podemos, no es forma universal, ¿no? Cada quien es un mundo distinto y puede que el medicamento que le damos a este paciente hipertenso no le vaya bien a este otro. Entonces, siempre se tiene que haciendo pruebas para ver, observándolo, a ver cómo va el paciente, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta que se repite bastante y creo que es un tema que hoy nos compete a todos, por todo lo que está pasando por la pandemia, y es el tema del estrés. Entonces, una persona pregunta, si tengo un ataque de estrés y se dispara la presión arterial, aún tomando la medicación no baja justamente por el tema del estrés, ¿qué se puede hacer para controlar? Dejar Ya, de tener estrés. lo ideal sería eso, ¿no? Disminuir los niveles de estrés sería lo ideal. Pero en el caso de que ya esté en una crisis de estrés, la persona mucho trabajo, se siente presionado, problemas en la casa, problemas familiares, entonces, si él es un paciente hipertenso y por esta crisis se desencadena un pico elevado de presión, usualmente tiene que tomarse la presión, ver en cuánto está y de acuerdo a cuánto está, si está, por ejemplo, encima de 180, ya tiene que recibir una medicación extra para poder controlar esa presión. Ahora, si no es un paciente hipertenso y simplemente se le ha subido la presión por la crisis emocional que ha tenido en ese momento, lo ideal es darle alguno de los medicamentos que se utilizan en crisis hipertensivas y solamente una pequeña dosis para controlarle la presión en ese momento, ¿sí? Perfecto. Bueno, hay muchísimas más preguntas, pero vamos a hacer solo dos más en honor al tiempo. ¿Cuáles son las peores consecuencias que se desencadenan de esta enfermedad? Bueno, las peores consecuencias, lo habíamos mencionado, que depende de cada órgano, ¿no? A nivel cerebral tenemos los accidentes isquémicos, los accidentes hemorrágicos, es decir, cuando una de las arterias se cierra o se revienta de tanta presión, puede generar
lo que comúnmente decimos un derrame, ¿verdad? Y el paciente puede quedar con complicaciones severas, sin mover los brazos, sin mover las piernas. A nivel del corazón tenemos los infartos agudos de miocardio, coronariopatías, se tapa una arteria, el paciente le duele su pecho y puede quedar totalmente con una complicación, incluso morirse el paciente. Y también a nivel ocular tenemos que si la presión es muy alta, demasiado alta y no se controla, se revientan los vasos y el paciente puede tener una ceguera temporal. Entonces va a depender de cada uno de los órganos que se afectan para ver las complicaciones. Perfecto. La última pregunta es, doctor, me recetaron Acepres de 300 miligramos. ¿Ya? Hace ya 2 meses y es primera vez que lo tomo. ¿Es recomendable tomarla de por vida? Ya. En este caso, si ya está considerado el paciente como hipertenso y este es el medicamento que está iniciando a tomar para su presión, tiene que hacerse una revisión luego de 1 mes de tomar el medicamento, a ver cómo están los niveles de presión y si los niveles se mantienen estables, se mantienen correctos, incluso podemos pasar a bajar un poquito la dosis, ¿sí? Pero ahora, quedarse con un medicamento de por vida siempre va a ser una prueba y ensayo, ¿no? Veamos cómo le va, cómo sigue, o sea, siempre va a haber ese control, ¿no? Tiene que haber un seguimiento. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Todas las personas que asistieron y quizás sean clientes de Saludsa, les recordamos que todos los clientes de Saludsa del plan individual tienen Vitality y Vitality es el programa de bienestar más exitoso del mundo en el que tú haces ejercicio y te recompensan. Cuando ustedes descargan la app de Vitality pueden ir viendo categorías, subiendo categorías, ganan el 20%, hasta el 20% del cashback anual de medicina prepagada y reclaman premios semanales y el Garmin que les va a ayudar un montón a entender qué tanto ejercicio deben hacer y hacer como una rutina y tomar el ejercicio como un tema de hábitos. Yo le agradezco mucho, doctor. La verdad es que queremos seguir haciendo estos conversatorios porque es súper importante que las personas tomen acción sobre su salud y cositas tan pequeñitas como usted decía, como quitar la sal de la mesa. Caminar 30 minutos al día pueden hacer la diferencia entre tener buena calidad de vida o mala calidad de vida. Entonces, aquí estamos en Saludsa. Nuestro compromiso es ocuparnos de la salud de las personas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a Veris por este apoyo. Y bueno, seguimos conectados. Estén pendientes de nuestras redes sociales porque se vienen más webinars con estas temáticas. Muchas gracias a todos.